viví hasta los 12 años en la Patagonia, Puerto Santa Cruz, que era un pueblito pequeño donde mi padre era médico rural, siempre atosigado de trabajo porque tenía que atender las estancias de los alrededores. Era una época muy salvaje y muy primitiva para la Patagonia, y fue una experiencia vital extraordinariamente fuerte y muy interesante. Era el menor de los hijos de mi familia, y mis hermanos estaban en Buenos Aires estudiando la secundaria. Y yo estaba en la primaria, entonces podía vivir con mi padre. Mi padre y yo vivíamos en la Patagonia, y durante todo el invierno, digamos así, y mi madre vivía en Buenos Aires con mis hermanos. No duró demasiado tiempo, pero esos años mi padre estaba siempre con su Forte recorriendo las estancias, y yo vivía solo en el pueblo, estudiando en el colegio primario, que era bastante elemental, dicho sea de paso, pero bueno, era mi trabajo de esa época. Porque yo tenía un guanaco chiquito, un chulengo. Los guanacos son famosamente peligrosos porque escupen, pero escupen con una precisión de un décimo de segundo, y que te colocan una escupida en una moneda de $1 a 8 metros. Entonces eran como peligrosos, sobre todo porque el chulengo era de una fidelidad total, porque mi padre lo había recogido en el campo herido, y lo había subido a su automóvil, lo trajo de vuelta al pueblo y lo curó. Entonces el chulengo tenía la sensación de que era humano, seguramente, y era una especie de guardaespaldas mío, que me acompañaba a la escuela y se quedaba en la puerta hasta que yo salía. Entonces yo empecé a jugar con la idea de que era mi killer. Y cuando yo era bajito y orejudo y feo como ahora, pero aparte desvalido, y entonces cuando alguien me quería atacar, yo le decía a killer, le decía kill, y señalaba. Entonces el tipo le ponía una escupida, y esto ocurrió 2 veces, fue suficiente para ser una protección. Yo tenía una gran admiración por Raúl González Tuñón, que también es un hombre de una generación anterior a la mía, porque él, como poeta, era extraordinariamente musical. Y en la esencia la poesía está más vinculada con la música que con cualquier otra disciplina. Raúl era totalmente musical. Tenía esa musicalidad de Rafael Alberti, la de Lorca, que son esas músicas internas que no dependen de la facilidad de la rima, por ejemplo, solamente, sino que juega con los sonidos de las consonantes y las vocales como si fuesen sonidos musicales. El arquetipo de eso es la gitanjáfora, que es lo que hacía Nicolás Guillén. Siempre fui en el fondo un anarquista, me parece. No tenía una ideología ortodoxa, y los comunistas en general me atraían, pero me rechazaba mucho la figura de Stalin, y en general la estupidez normal que tienen los comunistas ortodoxos, que son como católicos en su comportamiento, católicos raros. Entonces y ahí lo conocí yo a González Tuñón. Fue el mejor capital que me pudo deparar esa experiencia. Ahora, él era comunista y me decía siempre que yo carecía de apoyos literarios. Si vos no tenés nadie que te apadrine, sos un solitario,
sos un jugador libre. Entonces deberías afiliarte al Partido Comunista, porque entonces el Partido Comunista te paga viajes a los congresos, te publica tus libros en editoriales comunistas, te apoya, incluso con plata, así que vos no sos católico, entonces no tenés el apoyo de Opus Dei, no soy, en fin, era un desastre yo. Efectivamente soy un desastre, pero bueno, yo le dije que era demasiado para mí afiliarme al Partido Comunista nada más que para eso. Yo agarré el comienzo de la onda gastronómica en la Argentina cuando tuve a mi cargo la revista de Diners Club. La primera revista se llamaba Diners Magazine, era una revista que se distribuía gratuitamente a cada socio, y claro, había 120.000 socios, así que tenía una tirada espectacular, y consecuentemente nadie la leía, porque cuando uno recibe una revista gratis no la aprecia. Entonces yo traté de adentro de la revista de mejorarla, y tuve la suerte de vincularme bien con las autoridades de la tarjeta, que era en ese momento Diners era pionera, era la tarjeta más importante, y entonces fue mejorando la revista y mejorando la atención del público hacia la revista, y como coincidió con el despertar gastronómico de la Argentina de esa época, así como terminaron los vinos comunes de mesa justamente en la década del 70, y aparecieron los vinos de mayor precio, que se llamaban finitos, no porque fueran finitos, sino porque eran finitos. Entonces ahí generé un espacio en el periodismo gastronómico y enológico, porque tenía una revista que el largo 60 o 60 y pico por ciento estaba dedicado a explicar la gastronomía, que entonces era una ciencia ignota, ahora también es ignota, pero por otros motivos, y sobre todo el vino, porque el vino común de mesa no es necesario explicarlo, pero los finitos sí empezaban a ser necesarios, porque aparecieron fenómenos curiosos como los varietales o las fermentaciones gliceropirúvicas y cosas por el estilo. Toda esa nueva... Ya tenía un nombre en esa especialidad cuando fundé Cuisine Vin con Lucila Goto, que era una periodista de La Nación, con la cual terminé casándome, y hicimos la revista. Lamentablemente ella murió joven y no pudo ver el gran éxito que tuvo la revista, que en su mayoría se debía a su talento. En realidad los vinos comunes de mesa son lo que Emile Penot llama el vino de la viña, se hace con lo que hay, ¿no? Entonces esos vinos no necesitan demasiadas explicaciones, pero cuando se entra en la enología real, tareas de cortes de vinos y de manejo de varietales, bivarietales, trivarietales, generás una especie de angustia, de ignorancia, una apetencia de saber de vinos, que es absurdo, porque el argentino es erudito en vinos. La Argentina figura como miembro destacado de la cultura mediterránea, que consiste en tomar el vino como apoyo de la comida y viceversa, y la comida como apoyo del vino. Entonces ahí mis capacidades literarias me resultaron importantes, porque en realidad, ¿cómo explicar el aroma de un vino? Que sin entrar en el macaneo glorioso de inventarle paralelismos.
Es decir que un vino huele a recado de caballo sudado me parece una idiotez. Entonces uno puede explicar eso mismo, pero con lenguaje común y como recomienda cualquier cosa a cualquier amigo en cualquier lugar. Y usando el lenguaje en el que habla la gente con su vecino. Y en realidad en los vinos lo que hice fue eso, hablar en lenguaje llano, cosas que los sommeliers complican para poder zafar de la metáfora. Claro, pero el ejercicio de la poesía es el ejercicio de la metáfora. Entonces, si uno puede en un poema discriminar, por ejemplo, el sentimiento de tristeza, precisando la tristeza que viene porque uno fue dejado o tomado por una mujer, ambas cosas producen tristeza igual. O bien la tristeza que produce estar lejos del país que es el propio, y tiene la suficiente vocabulario y la suficiente capacidad de imágenes como para hacerlo de una manera comprensible, tanto más puede describir la diferencia entre un Cabernet y un Merlot. Es infinitamente más difícil explicar un partido de fútbol que un vino.